Que es un tema que todos queremos escuchar. Bienvenido a Energía Total. Un programa inteligente, cargado de fe, un programa lleno de alegría y por supuesto con temas interesantes como el que vamos a tratar a continuación con el pastor Virgilio Sierra, el pastor de la Iglesia Vertical en el estado de la Florida. Ya con nosotros, pastor, bienvenido. Qué bueno estar una vez más contigo, Joana, con la audiencia de Energía Total y la familia de CBC La Voz. Gracias, pastor, por ese saludo. Como siempre, un gusto poder compartir sobre los temas que pues hoy le interesan a las personas. Y este tema de la evangelización es un tema que se discute mucho, ¿no? Cómo hacerlo, cómo motivar a las personas, cuál es la manera correcta. Y me gustaría muchísimo quién mejor que un pastor para que nos des información, ¿no? Definitivamente, y creo que sí es importante, Joana, cuando yo miro lo que dice 1 Corintios 13:13, tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y creo que nuestro mundo, nuestras comunidades, las personas a nuestro alrededor necesitan fe, amor y esperanza. Y bueno, de eso se trata evangelizar, ¿no? De compartir nuestra fe específicamente en Jesucristo y el Evangelio y ayudar a personas a tomar el paso más importante para sus vidas. Claro que sí. El tema, obviamente, pues desde el punto de vista de un pastor, sería cómo motivar a la iglesia. Yo entiendo que como líder siempre estás orando, preparando un mensaje que pueda atraer a las personas y permitir que conozcan a Jesús, pero el trabajo, la tarea de motivar a los miembros de la iglesia a que hagan lo mismo en su tiempo personal es otra cosa completamente diferente. ¿Cómo lo haces? Bueno, una de las cosas que nosotros nos enfocamos en nuestra iglesia, en Verticales, es enseñarle a las personas que todos somos ministros. O sea, todos somos portadores, todos los que somos creyentes en Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, tenemos la responsabilidad. La responsabilidad de evangelizar no es solo del pastor. No es de los líderes que tienen una posición o un título, es la responsabilidad de todos los que nos llamamos seguidores de Jesucristo. Y Dios quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo 2:3 nos confirma esto. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el corazón del Señor y creo que es una buena pregunta. Entonces, pues primero, ¿quién debe hacerlo? Todos los que somos creyentes tenemos esta responsabilidad. Quizás los que somos pastores y líderes tenemos la responsabilidad de equipar a los santos para la obra del ministerio. Eso es y importante. Creo que es importante. Sí. 100%. Eso es importante. Vamos a detenernos ahí un segundito, pastor. ¿Qué implica equipar a las personas para evangelizar? ¿Qué necesita tener una persona para poder hacer esto de una manera efectiva? Compartir a Jesús. Es interesante porque pienso en cuando yo jugaba deportes como niño y joven, siempre teníamos coaches, teníamos entrenadores que nos preparaban para jugar mejor el deporte, para el partido. Nos daban escenarios de cuando por ejemplo, si es fútbol, cómo jugar cuando estamos en posiciones ofensivas o cómo jugar en posición defensiva, cómo jugar entre equipo, cómo abordar el otro equipo. Y de alguna manera u otra, yo creo que como pastores y líderes espirituales, somos esos coaches y esos entrenadores que estamos equipando a los santos, o sea, a los cristianos, para la obra del ministerio. Y parte de la obra del ministerio es evangelizar. Entonces, ¿cómo los equipamos? Enseñándoles a comprender qué es lo que creemos, cuál es nuestra fe y por qué lo creemos. Porque es muy difícil compartir algo que tú no tienes, o es difícil transmitir algo que no has primero recibido y abordado y absorbido. Entonces, una de las partes de equipar a los santos, yo creo que es enseñar bíblicamente qué significa evangelizar, qué es el evangelio y por qué es importante, y luego dar ejemplos y modelar cómo se puede hacer. Excelente. Entonces ahí tenemos ya 3 puntos, ¿no? ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo se hace? Esto de ¿en qué creemos, pastor? ¿En qué creemos? Bueno, fíjate que es específicamente el evangelio. Fíjate que el evangelio literalmente
tiene como significado, esa palabra evangelion en el original, tiene como significado buenas noticias. O sea, tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio. Significa que tenemos que compartir con todos las buenas noticias acerca de Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, primero es la mala noticia. Todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos merecemos muerte eterna por nuestro pecado. La buena noticia es que Dios amó tanto al mundo que Él hizo provisión por medio de su Hijo Jesús. Y a pesar de que nosotros no pudimos merecerlo porque no vivimos una vida perfecta, Jesús sí la vivió y Él pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Por lo tanto, la buena noticia es que tú y yo no tenemos que experimentar muerte eterna, podemos experimentar vida eterna por la gracia de Dios en nuestras vidas y lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, cuando comprendemos eso, podemos ayudar a otros a entender. Esto es una muy buena noticia porque solos no hay esperanza, pero con Jesús hay esperanza. Es importante tal vez mencionar algo cuando las personas se acercan a nosotros y nos dicen, pero yo no le hago mal a nadie. Yo nunca le he deseado nada mal a nadie. Y nosotros podemos decir, sí, pero eso no es suficiente. ¿Lo decimos porque lo pensamos o lo decimos porque sabemos que las escrituras nos dicen eso? Entonces, rescatar el hecho de que si no conocemos la palabra de Dios va a ser un poquito difícil evangelizar, ¿no? Definitivamente, porque hay que saber en qué creemos y por qué lo creemos. Y como tú has dicho, yo creo que es un pensamiento humanista. Bueno, yo soy una buena persona. ¿Por qué? Porque generalmente nos comparamos a la gente mala, a los criminales, ¿verdad? O a la gente que está haciendo cosas malas, pero realmente dice la palabra que no hay ni uno justo. En el libro de Romanos, no hay ni uno justo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, todos nos caemos cortos. Isaías, el libro de Isaías dice que nuestras buenas obras aún son como trapos sucios. En otras palabras, no hay nada, no hay nadie que realmente sea bueno en sí y en todo, solamente Jesús. Y por esa razón, cuando llegamos a esa realidad, todos nos damos cuenta que todos necesitamos la gracia y la misericordia y el perdón de Jesús. Y qué buena noticia es que no lo tengo que ganar o merecerlo yo, porque no lo puedo ganar o merecer, pero Jesús lo hizo en mi lugar, lo hizo por nosotros, y ese mensaje es una buena noticia, y creo que muchos tienen que escuchar esto, Johanna. La clave es cómo lo hacemos, ¿no? Cómo compartimos eso, porque a través de los años han habido diferentes estrategias y estilos, pero lo más importante es ser efectivos. ¿Cómo podemos ser efectivos al evangelizar? Yo tengo una perspectiva y cuando hablo en general, todos podemos pensar por lo menos en 5 personas en nuestras vidas, quizás en nuestra misma familia, algunos vecinos, de pronto un colega, un compañero de estudios. Todos podemos pensar en por lo menos 5 personas cerca de nosotros que no conocen a Jesús o que no tienen una relación personal con Dios o que no están viviendo bajo los principios de la palabra de Dios y el evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros impactar de una manera efectiva con el mejor mensaje de la historia, la buena noticia del evangelio? Hay algunos en otros tiempos que querían tratar de simplemente convertir. Esta es la información, te quiero convertir, mientras que creo que la estrategia más efectiva es quiero bendecir. Y en inglés tenemos unas prácticas que se llaman la práctica de bless. En inglés, begin with prayer, listen, eat, serve, story, que son las letras de bless, que quiere decir bendecir, que es comienza con oración, escucha, come, sirve, historia. Estos 5 pasos, Johanna, yo creo que son 5 pasos prácticos para a través de un tiempo poder bendecir a alguien de tal manera que esa persona se da cuenta que yo quiero lo mejor para ellos y eventualmente puedo compartir mi historia y cómo Dios me impactó a mí. Vamos a hablar de esos pasos, pastor. Comienza con oración. Jesús empezó su ministerio y el impacto al mundo orando. Lucas 6 dice que él subió a una montaña a orar, a pasar tiempo con el Padre. Por lo tanto, yo creo, Johanna, que el primer mejor paso práctico para evangelizar a alguien que tú sabes que Dios te está llamando a compartir ese mensaje es empezar a orar por esa persona. Lo más importante, pienso. Ahí Dios te va a dar la estrategia que sigue. Ganamos la batalla en lo espiritual primero y luego lo vemos en lo material. Entonces comienza con oración. Segundo, escucha.
escucha. Cuando leemos los evangelios, una de las cosas que vemos de Jesús que él hace una y otra vez es que él hace preguntas. Jesús no venía solo con respuestas, él escuchaba, hacía preguntas y escuchaba. Jesús hizo 307 preguntas cuando lees los evangelios. A él le preguntaron 183 preguntas y él solo respondió directamente 8, lo cual nos dice que Jesús era 40 veces más inclinado a hacer una pregunta que a dar una respuesta directa. ¿Por qué? Porque Jesús quería conocer a las personas y les escuchaba. Yo creo que si queremos llegar y evangelizar efectivamente, una de las cosas que la gente necesita saber es que realmente nos importan. Queremos conocerlas y eso requiere escuchar. Muy bien, ya estamos avanzando. ¿Qué sigue? Come. Fíjate que una de las cosas de las cuales se quejaban los religiosos de los tiempos de Jesús es que él se sentaba a comer con pecadores. Imagínate, se sentaba a comer con gente que la sociedad y los religiosos habían dicho, esa gente es mala, esa gente no es correcta. Es fascinante ver historias como la de Zaqueo, donde Jesús un día dice, bájate de ese árbol, vamos a comer juntos, ¿verdad? Y es increíble lo que sucede cuando tú compartes un café con alguien o te comes un almuerzo o un desayuno con alguien. Cuando tomas ese tiempo, generalmente abre una comunicación y una conexión con alguien. Jesús nos modeló esto. Así que comienza con oración. Segundo, empieza a escuchar a esa persona haciendo preguntas. Tercero, encuentra una mesa donde pueden compartir un tiempo y una vez más el corazón se va abriendo cuando hay una mesa. Totalmente de acuerdo. Wow, ahí está este acróstico que te puede dar una guía de cómo evangelizar. Nosotros obviamente pues volvemos al punto inicial que el pastor mencionó, ¿no? Para evangelizar tienes que saber en qué crees, ¿no? Tienes que estar seguro de ¿a quién le crees? Muy importante. Y algunos de los puntos, pastor, que son conocidos en este aspecto en particular sobre en qué creen los cristianos. Creen en la Biblia como la palabra de Dios. Nosotros creemos que es la mayor autoridad, que la salvación, como bien dijo el pastor Virgilio, viene por Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida, y por su obra redentora en la cruz nosotros tenemos esa relación personal con Dios restaurada. Creemos en la importancia de la conversión, de convertirnos de nuestros pecados. Creemos en la obra del Espíritu Santo, claro que sí, como guía, como capacitador. Y también creemos en compartir el Evangelio. Y con ese punto terminamos hoy. Pastor, de lo más profundo de tu corazón, ¿qué le puedes decir a las personas que nos escuchan hoy, tanto de tu iglesia que sintonizan como de todas en el mundo? Lo más importante es seguir el ejemplo de Jesús. Cuando miramos su ejemplo, cuando él evangelizó caminando aquí en la tierra, él oraba, él escuchaba a las personas, él tomaba el tiempo de conectar, quizás compartiendo una comida, él sirvió. Él sirvió, él no preguntaba si creían, y si crees entonces te sirvo, y si no crees no te sirvo. Él sirvió con amor y él compartió su vida y su historia. Y yo creo que la manera más efectiva de evangelizar es compartir nuestra historia con otros que no conocen a Dios personalmente. Porque cuando yo puedo compartir mi historia de cómo el Señor me transformó, cómo el evangelio de Jesús transformó mi vida, esa persona dice, wow, hay un amor genuino, hay una autenticidad, yo quiero eso. Y creo que eso abre la puerta a un evangelismo efectivo. Cuando no es solamente quiero que creas esto, número 1, número 2, número 3, y si no lo crees te vas para el infierno. No sé si eso va a ser tan efectivo hoy como desarrollar una conexión como lo hizo Jesús en todos los evangelios y eventualmente traer esa buena noticia a través del tiempo, especialmente cuando tenemos la oportunidad de esas 5 personas. Piensa en esas 5 personas en tu vida que Dios quiere que alcances. El pastor Virgilio cierra con nosotros en el día de hoy, cerrando este segmento y esta conversación de cómo motivar a la iglesia a evangelizar. Pastor, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este día. Yo creo que cuando nosotros recordamos todas las cosas que Dios ha hecho con y por nosotros, es casi inevitable que queremos y querramos compartir la bondad de Él. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchas bendiciones para todos los que están conectados y es un privilegio para mí.
Gracias, pastor. Será hasta la próxima, Dios mediante. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía en Energía Total. ¿Sabías que se puede retransmitir gratis la programación de CBC La Voz? Solo tienes que hacerlo a través de nuestra página web, en la sección de afiliadas.